Ya, la clase pasada yo le había dado una tarea. Le había dado la tarea de que leyeran los presupuestos procesales, la acción y la reacción para hacer esto más rápido, porque realmente es lo que tenemos que hacer en esta tercera clase de 6 de agosto de 2020, es más que nada ya entrar a revisar las disposiciones comunes a todo procedimiento. No, no me escucha, ¿y ahora me escucha? Está funcionando el micrófono, en todo caso. Profesor, es que se escucha bajo. Bajo. Se escucha, ¿eh? Es muy bajo. ¿Y ahí? Escucha, ¿Ahí? ¿O no? ahí sí. Ahí mejor. Ahí mejor. A ver, vamos a ver porque estoy con el micrófono. No con el micrófono de la... A ver, vamos a ver. Vamos a revisar esto. No, estáis con el micrófono de pie aquí. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? ¿Ahí? Sí. Profesor, ahí se escucha más claro. Ya, listo. Ok. Ahora sí. ¿Ahí? Ya. Bueno, ustedes me dicen si hay un problema. Ya. A ver, entonces habíamos visto, le había dado esa tarea de que revisaran los presupuestos. A ver, ¿alguien me podría hablar de estos presupuestos que están ahí? ¿Qué son los presupuestos procesales? A ver. Me lo pueden también mandar por chat. Son los elementos, profesor, que se necesitan para que haya una causa o una acción. Eso ¿Qué más? pienso yo. Aquí hay que son los requisitos de existencia y de validez. Aquí hay un alumno que se llama Felipe González que me dice que a veces no puede escuchar las clases. Las clases yo las subo al canal de YouTube, Ricardo Márquez Acevedo. Entonces ahí puede revisar las clases. Ahí puede revisar las clases porque estas clases actualmente ahora estoy grabando, así que las puede revisar en YouTube. No es necesario el link, se mete directamente al canal y puede escucharlas, y si se une al canal le llegan las notificaciones cuando las subo, así que no se preocupe por eso. Ya, presupuestos procesales. ¿Alguien más me podría hablar de los presupuestos procesales? Profesor Jonathan Cabrera, que la inexistencia de cualquiera de estos presupuestos se produce la inexistencia del proceso. Ya, pero previamente ustedes tienen que distinguir en los presupuestos procesales, los presupuestos de existencia y los presupuestos de validez. ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que le decía, profesor, que para que exista un procedimiento tiene ciertos requisitos y para que sea válido tiene otros requisitos. Ya, para la validez y para la existencia. Más que estamos hablando de presupuestos procesales, entonces estamos hablando de presupuestos respecto a los actos jurídicos procesales, ya sean simples o actos jurídicos procesales, o el acto jurídico procesal complejo, que es un proceso. A ver, aquí me dicen, también me señalan que la clase pasada no la envió. Señorita Jennifer, la clase pasada está en el canal de YouTube, la subí el martes. El martes a las 10:30. Es que como yo estoy suscrita y me avisa cuando llegan, claro, entonces no me avisó. No la avisó, pero está subida al canal el martes a las 10:30. Qué raro. Ah, ya la voy a buscar porque yo estoy suscrita a su canal y no me llegó. Si no, me avisan porque a lo mejor no subió por eso. Pero yo creo que sí está. Bueno, porque yo la vi. A ver, ya, entonces tenemos los presupuestos de... Ah, está, ok. Entonces tenemos los presupuestos de existencia y los presupuestos de validez. Vamos con los presupuestos de existencia que están aquí más abajo, que ustedes recuerden que eso lo revisan en el apunte. Está en la página 26. A ver, ¿alguien me puede hablar de los presupuestos de existencia? Conversemos de los presupuestos de existencia porque tengo una actividad para ustedes. A ver. Tiene 3 requisitos, profesor. Que debe haber un órgano jurisdiccional, que tiene que haber un conflicto y que tiene que haber partes para que sea existente el proceso. ¿Y qué pasaría si es que no existiera ninguno de estos presupuestos o no existiera uno que no exista? No podría existir el proceso, sería una adolecería de inexistencia. ¿Y qué pasaría con las resoluciones que se dictan en ese proceso? Yo creo que darían nulidad. No pueden existir si no tienen estos requisitos.
claro, en estricto rigor hay nulidad, ¿no? Yo creo que sí, profesor, porque como dice que trae la inexistencia del proceso, y dice que se puede interponer una excepción perentoria, que en realidad le iba a preguntar acerca de eso, porque no sé bien cómo se procede a esa excepción perentoria. Claro, todavía no hemos pasado a eso, pero claro, si no existe, si hay... ¿Tampoco escucha? Señorita Mabel, ¿escucha o no? ¿Todos los demás están escuchando? Profesor, ¿Sí? O sea, como un poco complementando lo que decía Jennifer, o sea, más allá de complementar una duda, cada uno de estos presupuestos son codependientes uno del otro, ¿no? Efectivamente. O sea, son independientes. Cualquiera de estos elementos que no existan, que no tengan existencia, generan, en estricto rigor, debieran generar la inexistencia procesal. Y la inexistencia, como ya hemos visto, es diferente a la nulidad, porque la nulidad le quita el efecto, le quita, claro, el efecto a un acto que existió pero viciado, a un acto que nació pero con vicios, que nació defectuoso. En cambio, la inexistencia implica que nunca existió ese acto, nunca existió el acto, nunca existió el proceso. Esos serían los presupuestos de existencia. Y nosotros pusimos incluso hasta ejemplos en cuanto a... Profesor, ¿sí? Pero sería inexistente si faltara uno de estos tres ámbitos. Claro, más que la nulidad, ¿no? Sí, efectivamente. Ah, ya. Sí. Pero acuérdense que nosotros conversamos de que el sistema procesal chileno ya se pronunció acerca de la inexistencia y dijo que, claro, la inexistencia produce o se sanciona con nulidad procesal. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Código Procesal Penal, el artículo 35, cuando se hablaban de las actuaciones delegadas? Y que delegada, es decir, yo entrego jurisdicción a quien no la tiene. Y en este caso, quien no la tiene no puede realizar ningún acto jurisdiccional, porque no tiene jurisdicción, pero no obstante eso, la ley señaló, el artículo 35 del Código Procesal Penal, de que era, más que nada, estábamos hablando de nulidad procesal. Eso. ¿Se acuerdan de eso? ¿O poco? Sí. Ya. Eso tenía relación con cuando los jueces podían delegar. Claro. Los jueces no pueden delegar sus funciones. Cuando se delegaban ciertas, o sea, cuando ellos delegaban ciertas funciones en el ámbito justamente de tomar como ciertas resoluciones y que finalmente eso fue concebido como que debían ser declarados actos nulos justamente porque ellos carecían de esta potestad. De la jurisdicción. Es decir, no se puede delegar jurisdicción. Claro, perdón, de la jurisdicción, sí. Claro, solamente se delega competencia. Competencia, efectivamente. Después tenemos los presupuestos de Profesor, validez, ¿sí? Disculpe, no sé si se puede reformular. Sí, estamos de acuerdo que el presupuesto de procesales de validez, de existencia que estamos viendo delante, al faltar un elemento se supone que no procede el presupuesto de existencia, pero si está en un juicio y uno de estos elementos, ya sea orden judicial o un conflicto relevante de jurisdiccional o existencia física o legal de las partes, se interrumpiera o se retrayera, ¿eso no quiere decir que no hubo presupuesto procesal de existencia? No sé si entiendo la pregunta. Estamos en un juicio, cumple los requisitos, pero en un momento dado, el juez, por ejemplo, se inhabilita. ¿Ya? ¿Eso quiere decir que no hubo presupuesto procesal de existencia? No, pero... ¿Puedo decir que como comenzó... Es que esto es mucho más sencillo. ¿Sí? Esos son los presupuestos procesales de existencia. La existencia de órgano jurisdiccional o de jurisdicción, que en algunos textos se habla de jurisdicción. La existencia de un conflicto y la existencia física o legal de las partes. Esos son los presupuestos de existencia. ¿Okay? Después tenemos los presupuestos de validez, donde creo que usted a lo que va
si un juez se llegara a inhabilitar, yo creo que, y sigue conociendo, o sea, o tiene una causal de implicancia, por ejemplo, y sigue conociendo, estaríamos hablando de un juez incompetente. Entonces, el presupuesto sería la existencia de un tribunal competente. En este caso no estaríamos frente a un tribunal competente, sino que estaríamos frente a un tribunal incompetente, porque la sanción en este sentido es la nulidad procesal directamente. ¿Sí? Ok, profesor. Ya. Gracias. Bueno, aquí están los presupuestos de validez. La existencia de un tribunal competente, ya sabemos cuándo el tribunal puede perder competencia. La capacidad de las partes, en este sentido, estamos refiriéndonos más que nada a la capacidad de ejercicio, porque la de goce, ustedes saben que no se puede perder. Después del cumplimiento de las formalidades, y ahí tenemos muchas cosas que decir respecto a las formalidades, porque todos los actos jurídicos procesales están llenos de formalidades, y la razón es para proteger la voluntad. Aquí me hacen una pregunta. Ya vamos a hablar de las excepciones perentorias y de las excepciones dilatorias cuando hablemos de la acción y la reacción, que es parte de la clase que vamos a desarrollar hoy día. Bueno, lo que vamos a desarrollar hoy día, lo que pretendo desarrollar hoy día es los presupuestos procesales, que ya lo estamos viendo, posteriormente la acción y la reacción, para terminar con los actos jurídicos procesales, si es que tenemos tiempo de verlo, que yo creo que sí. Entonces, aboquémonos a esta primera parte, que son los presupuestos procesales. Ya, sigamos con los presupuestos procesales de validez. Bueno, todo esto ustedes lo revisaron. Ya. La acción y la reacción, vamos a pasar inmediatamente a la acción, a la acción y la reacción, ¿sí? Antes que pase a lo segundo, ¿sí? Usted hablaba de como presupuesto procesal de validez, la capacidad de las partes, ¿ya? Entonces, sí dice, si el demandante o demandado carecen de capacidad, aunque sea capacidad relativa, igual adolece. Ah, claro, efectivamente, cuando usted habla de capacidad relativa, está hablando de la capacidad, de las incapacidades relativas. Estamos hablando de los menores adultos, estamos fundamentalmente de ellos. Claro, ellos carecen de capacidad de ejercicio, pero sus actos igual pueden ser ratificados, efectivamente. Si es porque tienen representantes. Ah, perdón. Porque tienen representantes o curadores, claro, todo eso. Claro, ellos no pueden actuar. Pueden ser representados igual. Sí, tienen que actuar representados. Hablemos, por ejemplo, de las personas jurídicas que también tienen representantes legales, porque la ley le asigna a un tipo de persona que es representante. En ese sentido, por ejemplo, si el representante ya no es representante, porque según los estatutos, etcétera, ya no es, y hay un nuevo representante, ese representante no puede actuar en favor de la sociedad porque no tiene la capacidad. ¿Ok? Ya, profesor. Eso pasa, hay que tener mucho cuidado con eso. Ya, ahora vamos a ver una actividad que yo les tengo para ustedes, hablando, por eso yo quería que ustedes revisaran los presupuestos procesales, para que revisáramos este caso. A ver, vamos a ver el caso. Que por lo demás es un caso que estuvo en... ha sido un caso que estuvo, digamos, en la prensa. Ya. ¿Están viendo lo que estoy viendo yo? ¿Que es un reportaje de La Tercera? Me parece. Sí, profesor. ¿Ah? Hasta el momento se ve el Word, profe, no el Word. hay algo más. Okay, ya, se ve la ruta, pero no imagen, profe. Ya, ok, ya. Entonces, se ve solo el enlace, profesor. Ya, ahí sí. ¿Ahí sí? Ahora sí. Está viendo ya. La parte de La Tercera, una medida. Efectivamente, me imagino que todos ustedes, como buenos estudiantes de Derecho, se informaron de esto, ¿o no? ¿Alguien me podría relatar esto que pasó? Qué interesante, porque actualmente con la audiencia ¿Profesor? hay muchos problemas, ¿sí? Sí, claro. Sí, bueno. Parece que hubo un fraude ahí. Ya, pero la señorita estaba hablando primero, después le toca a usted. Ya, a ver. Ya, respecto de que dicen que se divorció por Zoom, en verdad ella no se divorció por Zoom, lo que fue la audiencia preparatoria del divorcio, por lo que tengo entendido. Yo no soy experta
en materia de familia, ¿verdad? Sí. Okay. Eso es lo que yo tengo entendido y lo que yo entendí de la noticia. Ya, ¿qué entendió usted, señor? Que también quería intervenir, a ver. Que hubo un juicio simulado, ella nunca se enteró, pero actuaron abogados por representación de ella y abogados por parte de... Efectivamente. ¿Alguien sabe más de este caso? Sí. Le hizo el marido porque ocupó las claves de ella. Claro, aquí también están diciendo que ocupó las claves. Ya, claro, ¿no? Y la jueza, ¿sí?, que los divorció, también desconoce la situación porque ella tomó la audiencia claro. Y obviamente la esposa apareció con representación legal. Claro, claro. Ya. ¿Alguien más conoce el caso para que nos pueda aportar algo más? Más que nada este caso hay que unir las piezas, pero es un caso interesante y justo que tiene que ver con los presupuestos procesales. Ya. Ustedes ya leyeron esa parte, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, sigamos avanzando. Ya, ahí, miren. A ver si vamos a achicar un poquito. Ahí. Porque aquí yo he tratado de unir los casos, o sea, las piezas, pero al parecer estaríamos hablando de un juicio en donde se logró el divorcio. Y se acuerdan que yo siempre les contaba casos que podría haber en existencia procesal. Por ejemplo, si yo contrato a una persona que se disfraza de juez, después dicta la sentencia y después se inscribe en el registro civil, puede haber inexistencia, y vamos a ver qué puede pasar acá. O sea, aquí también falta un presupuesto de existencia. ¿Ya? Ya. Ahí léanlo para que conversemos de esto. Creo que aquí mandaron también el link en la página del chat para los que lo quieran abrir. Porque aquí hay por lo menos 3 cosas que conversar. La actuación del marido, que es el demandante, cómo actuó la judicatura y cómo actuaron los abogados. Hay 3 cosas que tenemos que discutir y conversar. Vamos a conversar de todo eso, de cómo se desarrollan las audiencias en Zoom. Vamos a conversar de todo este fraude, así que no se preocupen. Necesito que ustedes lean el caso para que a ver si podemos ir armando las piezas. Ya, yo creo que ya terminaron de leerlo, ¿no? Creo que todavía sigue esto. Miren. ¿Saben? Vamos a dar, ahí está el link, en todo caso, vamos a dar 5 minutos por reloj para que lo lean y conversamos en 5 minutos. ¿Les parece? Eso va a ser mejor. Conflicto está claramente demostrado en el texto que ellos estaban separados. De hecho, si hay un conflicto de relación jurídica que es el término de la sociedad conyugal. El divorcio. Espere. A ver. Pero no existían las dos partes. ¿Qué presupuesto de existencia o validez falta? Primero dijimos que lo que falta falta una parte. Falta la parte demandada. Falta esa parte, ¿no es cierto? Sí. No existe. No fue emplazada, no existe. Ya. ¿Falta otro presupuesto de existencia? Profe, pero si bien faltaba una de las partes, entiendo que también el conflicto en ese minuto tampoco existía como declarado por las partes, porque él, o
digamos, solamente por una de las partes de cara al conflicto, porque la otra persona ni siquiera estaba enterado de que hayan presentado el conflicto al órgano. Sí, sabe que yo también, ahora se me ocurrió eso, que parece tampoco había conflicto, porque no existía la causal. Entonces no había ningún conflicto que acreditar. No había causal porque vivían juntos. Sí, un poco a eso ¿No es cierto? apuntaba, que no se había conflicto. pronunciado el conflicto por ambas partes, como se supone que tiene. Miren, ya. ¿Alguien sabe más de este caso? Porque yo les voy a contar lo que yo sé, lo que he podido ir, digamos, uniendo piezas. A ver. Profesor. ¿Sí? Profesor, una consulta que parece que era Diego que estaba hablando de la no existencia del conflicto porque una de las partes no sabía. O sea, un conflicto existe de relevancia jurídica cuando una de las partes reclama, porque la otra no sepa. Sí, ahí existe. Sí, sí. Pero aquí no existe el conflicto llevado a la justicia o el conflicto, digamos, que debe resolver la justicia, que es el divorcio, porque no existía cese de convivencia. Y esa fue la causal que se presentó, cese de convivencia. ¿Se dan cuenta? Entonces parece que tampoco existía conflicto. Pero profesor, si ellos llevaban 25 años de casados, ellos igual tienen que hacer esa convivencia, ¿o no? Tengo entendido que no. Eso, bueno, eso dejémoselo a su profesor de Derecho Civil, pero en este caso, si llevan 25 años casados, no es necesario que hagan el cese de convivencia, porque no pueden probar el cese de convivencia por cualquier medio que establece la ley. Así que, no había, pero aquí no había cese de convivencia, no había un conflicto tampoco. No. Tampoco había notificación. Ya, les voy a contar lo que yo he logrado armar, según lo que ha salido en la televisión, según el reportaje, etc. Al parecer, estos dos, al parecer, le habrían solicitado la clave única a la señora, el marido, para realizar algunos trámites, no sé qué trámite. Con posterioridad, este marido habría photoshopeado algunas cuentas en donde aparecía seguramente el domicilio de ella en otro lugar y el domicilio de él en el lugar donde está, y así probar que vivían separados. Esta causa fue llevada por dos abogados diferentes porque sigue siendo un juicio y por lo tanto tienen que haber dos partes y dos abogados porque se supone que hay contradicción entre las partes, a pesar que hay allanamiento, pero es un juicio, existen dos partes y no se puede probar el cese de convivencia con el allanamiento, porque no se puede disponer del estado civil en este caso. Entonces, al parecer habrían presentado una demanda de divorcio de común acuerdo patrocinada por dos abogados que estaban vinculados. Yo en este tiempo he tramitado divorcios, alimentos, etcétera, en materia de familia, y me he dado cuenta que en algunas situaciones, sobre todo al inicio del confinamiento que tenemos actualmente, pedían que las partes ratificaran el patrocinio y el poder que nos daban a través de su clave única. A lo mejor lo hicieron así, a través de su clave única. Ahora, al parecer, no sé si ella habrá estado presente en la audiencia en donde se divorció, o no sé si alguien la habrá suplantado, o no sé si es que el poder que ella concedió con su clave única haya sido un poder con facultades especiales, incluso con la facultad de que el abogado que la representa se pronuncie acerca de la reanudación de la vida en común, no sé. Al parecer del relato periodístico, ella nunca habría estado presente en las audiencias y habría sido representada por un abogado. Ahora bien, aquí, obviamente, o sea, claramente, aquí hubo una utilización fraudulenta del sistema procesal. En ese caso también vamos en contra de la buena fe procesal, que también hablamos en la clase pasada, que si recurrimos a un tribunal debemos realizar todos los actos tendientes a solucionar un conflicto real, existente. Por otro lado, aquí habría un fraude procesal, que es penalmente una estafa. Pero también, porque la actuación del tipo, obviamente, es reprobable, es muy evidente. Pero también hay que ver la actuación del tribunal y la actuación de los abogados. Hablemos de la actuación del tribunal. A ver, cedo la palabra para que ustedes me hablen algo de la actuación del tribunal y yo les puedo complementar con cómo están llevando a cabo las audiencias en los tribunales. A ver. Profesor, tengo una duda. ¿Ya?
¿Qué pasaría con la capacidad de las partes ahí en este proceso? Yo entiendo que ambos eran mayores de edad, obviamente mayores de edad, y no estaban interdictos, así que ellos tienen su capacidad. Ah, ya, es que no me quedaba claro. Con este ejemplo me quedó más claro, profesor. Claro. Gracias. Ya, a ver, conversemos acerca del tribunal, ¿sí? Mire, yo no sé cómo se está haciendo ahora con el sistema de Zoom, pero falta la notificación a la otra parte. Entonces, ¿cómo se llevó a efecto esa notificación? Lo que pasa es que cuando se presentan las demandas de divorcio solicitadas por junta de convivencia, pero de común acuerdo, ambas partes firman. Entonces ambas partes solicitan la notificación por correo electrónico. Entonces ahí se llegó la notificación. Ah, claro, pero tiene que haber dado algún correo el marido en este caso. El marido y la mujer. Sí, la mujer, acuérdense que compareció en la misma demanda. Ahora, como todas estas causas son privadas, uno no puede tener acceso a la demanda, pero sería interesante ver qué dice la demanda y cómo compareció la mujer en la demanda. Claro, porque ahí también tiene que regularse el acuerdo completo y suficiente también. Creo que como tenían 25 años de matrimonio, creo que ya está regulado. O a lo mejor no, es que esos son los espacios que quedan, porque a lo mejor fue un cese de convivencia de manera unilateral, en donde no hay que regular nada, o a lo mejor fue de conjunto, no sé. Por lo que yo sé, porque igual nosotros trabajamos en materia de familia. Claro. En las demandas, o sea, niega que haya firmado algo o que haya comparecido o nada. Eso es lo importante en este caso. Ya, sí, porque igual tiene que estar el acuerdo completo y suficiente para regular lo que son las visitas, las pensiones, si es que no están reguladas por una demanda de alimentos. Claro. Ya, entonces, ¿y la actuación del profesor, pero, disculpe, pero si ellos están casados anterior a la reforma de la ley de matrimonio, entonces no debería aplicarse el cese de convivencia como se aplica para los matrimonios posteriores a mayo del 2004. No, cuando yo hablo de cese de convivencia estoy hablando de la causal, que hay que probar la causal, no estoy hablando del documento que se hace en una notaría o en el registro civil. Estoy hablando de la causal, ya entiendo. que hay que probar 3 años o 1 año. De eso estoy hablando. Ya, pero según lo que yo leí, ¿ya? Ellos nunca dejaron de vivir en la misma casa. O sea, ella se cambió al segundo piso. Pero eso o sea, no hubo cese de convivencia en la demanda, tampoco. seguramente. Claro, pero yo digo, ¿cómo el abogado que la estaba representando a ella nunca se juntó, nunca habló, nunca pidió hablar con ella? Entonces, igual es como extraño. Primero conversemos de la actuación del tribunal. A ver, doy la palabra para que me hablen del tribunal. Profesor, a mí me extrañan varias cosas porque aquí se conjugan muchas cosas para que ocurra esta irregularidad que denuncian, porque en el fondo el tribunal también cómo toma la certeza respecto a la audiencia. Efectivamente. ¿Cómo se resguarda de que la persona sea esa persona? Claro, no se resguardan, o sea, ¿qué pasó con el audio, con el video? ¿Qué tipo de suplantación? En el fondo, obviamente, puede ser una suplantación física de otra persona que quizás se maquilló parecía, o simplemente aceptaron que estuviera sin imagen en la audiencia. Es como hay muchas situaciones. Claro, hay muchas situaciones. O sea, les basta con la firma electrónica, con la firma simple, la clave única, le basta con la clave única para comparecer, porque fíjense que ustedes le pueden dar un poder amplio en donde le permitan al abogado que cuando comparece a la audiencia preparatoria, que diga que no va a reanudar la vida en común en representación de su cliente. Y yo lo he hecho en algunos casos, en donde los cónyuges no se quieren ni ver, entonces no comparecen, pero yo comparezco con un mandato judicial, donde dice expresamente que me está dando esa facultad. Entonces, eso es complejo, no sé cómo se hizo. Ahora, cuando existen audiencias en donde uno no tiene un poder amplio y uno está con el cliente al lado, porque así lo estoy haciendo ahora en la audiencia Zoom, pongo a mi cliente al lado, lo que hago es que él diga que aprueba lo que yo estoy, por ejemplo, un avenimiento que él lo aprueba, y le pongo a la cámara, le pongo el carnet de identidad del cliente. Incluso más, en la audiencia, ¿quién sabe que yo soy abogado, que soy la persona que representa, que tengo poder?
Actualmente las audiencias Zoom se están desarrollando de manera muy, pero muy informalmente. Ya, eso en cuanto al tribunal. El tribunal tuvo, no sé, no tuvo los suficientes resguardos para percatarse que las partes estuvieran emplazadas, existieran las partes. Por otro lado, les voy a contar cómo se solucionó esto por parte del tribunal. Fíjense que se anuló la sentencia. Creo que se anuló de oficio. Es la respuesta a la inexistencia, la nulidad procesal. Dígame. Una consulta, lo que va, ¿sí? Justamente eso quería consultarlo, porque se supone que yo estaba leyendo en el reportaje que los jueces decidieron fallar de plano bajo cierta perspectiva por lo que la audiencia, pero ¿qué respaldo tiene eso dentro de lo que es el Código de Procedimiento? Mire, en la ley de tribunales de familia, el artículo 10, me parece, 10 o 11, lo puedo leer inmediatamente, permite que se falle en una única audiencia. Para evitar la... No, el artículo 67, 60 y... A ver. Es el artículo, le digo al tiro. Es el artículo 61, número 10. El 61, número 10 permite que se falle en una pura audiencia. Que comparecen a una pura audiencia, fallan de plano. De plano, bueno, obviamente con la prueba que hay. Ya, perfecto. No, ignora eso. Gracias, profesor. Una pregunta. ¿Y qué pasa ahí con la cosa juzgada si hay una sentencia? Eso es interesante. Es interesante. Yo no sé en qué estado procesal habrá estado el proceso, el juicio. Porque si está en un estado procesal de ejecutoriado, en ese caso, lo único que vale ahí sería la inexistencia o una acción de revisión. Pero eso es como materia... Claro, pero yo creo que eso se alega por otra vía. ¿Ah? No se alega por otra vía, por ejemplo, si existió un fraude, eso es materia penal. Por lo tanto, puede, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, puede existir conjuntamente esta simulación y seguirse materia civil y penal, o sea, ¿sí? Para el caso de familia. Sí, sí, efectivamente. Entonces, yo creo que los jueces de familia, si existe sentencia, no sé si tendrán la facultad a ese momento de cosa juzgada para efectos de dejarla sin efecto. Porque a lo mejor sería el tribunal penal el llamado a declarar, no sé, pues como la estafa, el fraude, ¿no? No, el mismo tribunal de familia debiera declarar la nulidad, si es que se da la circunstancia y se da el tiempo que no hay cosa juzgada. Pero si yo fuera un juez de familia y me tocara este caso, yo declararía la inexistencia o la inoponibilidad o inexistencia del proceso por faltar ese requisito de existencia. Y en cualquier momento profesor, se dejar sin efecto la sentencia. ¿Y hasta qué momento se puede dejar sin efecto una sentencia por este tipo de error, entre comillas? Porque no es un error, es un fraude. Depende, sí, eso ya lo hemos conversado. Si usted es partidaria de la inexistencia, en el momento que sea. Si usted es partidaria de la nulidad, hasta que haya cosas juzgadas. Ahí ya no puede hacerlo, salvo a través de la acción de revisión, que tiene un plazo de 1 año de que está ejecutoriada. Pero para eso no puede actuar de oficio el juez. Tiene que hacerse una petición a la Corte Suprema. Pero eso es materia de recursos. Profesor. Entonces, ¿sí? Una consulta. ¿Se puede alegar la nulidad procesal aun cuando la sentencia, o sea, la ejecutoria, esté inscrita en el registro civil? Porque el divorcio después hay que inscribirlo. Es de lo mismo que estamos hablando. Si está inscrita, ya está ejecutoriada. Claro, uno diciendo que no hay parte o no hay emplazamiento, uno podría decir que es nulo, que el juicio es nulo. Sí, podría ser. De hecho, esa es la doctrina que sigue nuestra legislación en cuanto a la inexistencia. Que es lo que hemos conversado. Bueno, la actuación del tribunal deja harto que desear por el asunto de no haberse percatado bien. Ahora, esto lo conversé con otro abogado y me dijo que esta señora había comparecido con una escritura pública. Entonces ahí hay una responsabilidad también de la señora de firmar una escritura pública, pero no sé si eso es cierto o no. Al parecer los escritos habrían sido firmados con la clave única solamente. Entonces ahí hay un problema. Bueno, esa es la actuación del tribunal, que ya más o menos la vimos. Y la actuación de los abogados. Eso es interesante que conversemos. ¿Qué opinan?
ya que están estudiando Derecho. Tiene que tener comprobación de los documentos y los argumentos de los que se están presentando en el tribunal. Ya, esto tiene que ver con la ética profesional, con el buen actuar profesional. Aquí se tiende a hacer... Es que los abogados que representaron a la esposa es un fraude absoluto. ¿Me voy a explicar cómo se hacen los divorcios generalmente? Los divorcios como un acuerdo, se contrata un estudio o un abogado que digamos que si es el estudio, dos abogados del mismo estudio representan uno a cada una de las partes, o si es un abogado particular y trabaja solo, le pide a un colega que represente a la otra parte y van a hacer el juicio. Y hacen el juicio como debe ser hecho, es decir, no como una obra de teatro, sino que como un juicio, es decir, cumplir con acreditar los hechos de la causal. Y en este caso, se supone que hay un abogado que no es el que impulsa esto y que generalmente representa la parte de que no está pagando por el divorcio. Y en este caso, ¿qué debiera hacer ese abogado? Y aquí viene la actuación ética del abogado. Profesor, respecto a la ética, no cabe duda de que habría que entrar a saber si el abogado o uno de los dos que están de acuerdo, porque puede haber una persona inocente en este cuento, hablando de los abogados. Es difícil que haya un abogado inocente acá. Claro, los dos se pusieron de acuerdo como cualquier otro juicio. La única salvedad es que al más de uno de ellos conocía que los documentos no estaban bien regulados, no eran de sustención. Si ustedes leyeron el artículo, dice que ellos dicen que son víctimas también de... Víctimas del engaño, dice. Claro, dicen que son víctimas del engaño. Pero claro, entonces, eso es dudoso porque es dudoso, sí. Uno tiene que hablar con su cliente. Uno tiene que decir, señora, ¿está lista? Señora, ¿usted sabe lo que va a hacer? Señora, ¿usted tiene derecho a las compensaciones económicas? Señora, etc. Y lo mínimo que creo que un abogado puede hacer es conocer personalmente a su cliente en las circunstancias como esta, que son en este caso, muy a lo menos fáciles. conversar con él o con ella. Claro, a lo menos, es a lo menos. A lo menos. Entonces yo creo que están involucrados de manera muy... Hay algo de dolo en el... grave. Sí. Yo creo que es muy grave lo que han hecho, porque es muy grave por varios motivos, pero específicamente porque ellos participaron del fraude. Yo realmente no puedo creer que ellos hayan sido engañados por el cliente, por el marido. ¿Y ustedes saben cómo se desencadenó todo esto? Por una pelea. Una pelea en donde el marido le dijo, ¿sabes? Yo estoy divorciado de ti, toma, y le arrojó a la mujer 4 hojas que eran el divorcio, y la echó de la casa. Sí, estaba en el escrito. Sí. Interesante, así se estabó todo esto. Ahora, sería muy interesante tener acceso al caso en concreto. Entonces se dan cuenta que ustedes, con materia de primer año de procesal y empezando el segundo año de procesal, ven que esto de la inexistencia de los presupuestos de validez y de existencia son aplicables, se pueden aplicar y son importantes a la hora de resolver estos fraudes. Profesor, disculpe, ¿sí? Yo me acuerdo, hablando de un juicio muy parecido, que era de lo mismo, el famoso juez Express, que él demostró... ¿Ah? ¿Cuál fue ese? ¿O la jueza? ¿Se acuerda del juez Express? No me acuerdo el nombre perfectamente de la persona, pero un miembro del del Poder Judicial que conocía a todos los jueces. Entonces en 7 días él se divorció. Pues en cada uno le pidió la firma, etcétera, y en 7 días. Y se demuestra que el aparataje, y lo hizo legal, pero el problema que molestó a la gente de que salvó todos los escritorios y las firmas, y se divorció. Sí, el problema yo creo que era un relator de una corte. No me acuerdo exactamente, pero un caso muy parecido, pero no hubo estafa. Una semana, 2 semanas. Es lo que hizo. Una semana, 7 días. Se saltó los procedimientos, es decir, se saltó, digamos, el orden en que debieran ser vistas las causas. Lo utilizó, utilizó más la agenda judicial. Bueno, eso. Ya. Bueno, hablemos ahora de la acción y la reacción. Ya, a ver. La acción y la reacción.
Hablemos, a ver, ¿leyeron esto? ¿Se acuerdan de esto de la acción y la reacción? Profe, ¿Sí? La intención justamente de una de las partes de poder iniciar el proceso judicial, por decirlo de alguna manera. Ya, hablemos de la acción. ¿Qué es lo que es la acción? La acción podemos decir que es un derecho subjetivo, también podemos decir que es una garantía constitucional o una garantía también procesal, que implica que cualquier persona puede pedir al Poder Judicial que abra un proceso para que solucione los conflictos de interés y relevancia jurídica que les va a plantear. En este caso, la acción es un concepto jurídico un tanto neutro. ¿En qué sentido? En que basta para, es decir, que la acción se consuma o su objetivo es la apertura del proceso. Una vez que se abre el proceso, ya la acción se extingue, deja de existir para la vida del derecho. Eso es lo importante en cuanto a la acción. La acción nosotros podríamos tratarla como una garantía constitucional, ya les dije, como el derecho de petición, porque si nosotros vamos a la Constitución donde se trata el derecho de petición, si nosotros cambiamos este derecho o esta garantía de hacerle petición en la autoridad en forma respetuosa, etcétera, etcétera, si nosotros cambiamos autoridad por tribunal, estamos frente a la acción. No me voy a referir mucho más a la acción en cuanto a las teorías de la acción, porque eso ustedes lo pueden leer y también lo vimos en el curso pasado. Tampoco me voy a referir mucho a la acción, a las clasificaciones, porque eso también es parte un poco de lo que ya se ha visto y ustedes ya lo revisaron. Actualmente, casi la única forma de abrir un proceso es mediante la petición de una de las partes o un legitimado para ello. Es decir, personas que pueden ejercer la acción procesal. Ya es muy complejo, muy difícil que estemos frente a casos en los cuales un juez de oficio puede abrir un proceso. Ya les voy a mencionar en qué situaciones. De hecho, incluso en el sistema procesal penal reformado, la acción procesal está entregada a las víctimas y también está entregada a ciertos organismos, entre ellos el Ministerio Público, que una de sus funciones es ejercer la acción penal pública. A ver, ¿qué más? La naturaleza jurídica, ya lo he dicho, algunos hablan de un derecho subjetivo, otros de una garantía constitucional, lo pueden leer. ¿Qué más? Las características de la acción, bueno, también lo pueden leer. Total. Los elementos de la acción también. La clasificación también. La clasificación más importante, bueno, ya, ok. Pero quiero llegar a la pretensión. A la pretensión. Ya, aquí está, la pretensión. Ahora, tratándose de la pretensión, la pretensión procesal está vinculada a la acción, tiene una suerte de vinculación, y también está vinculada al derecho subjetivo. En este sentido, ¿qué es lo que es la pretensión en sí? La pretensión es el beneficio jurídico que nosotros le pedimos al tribunal que nos conceda. ¿Ok? Esa es la pretensión. Aquí claramente estamos viendo una diferencia importante entre acción y pretensión, porque la acción lo único que se solicita es que se abra el proceso y una vez que se abre, se acaba. En cambio, en la pretensión procesal, nosotros estamos pidiendo un beneficio jurídico que puede correspondernos o no puede correspondernos. Por eso, la pretensión procesal se diferencia del derecho subjetivo, porque el derecho subjetivo se tiene o no se tiene. En cambio, la pretensión procesal no siempre se identifica con el derecho subjetivo, porque en un primer momento, si bien se identificó con el derecho subjetivo, esto implicaría que cada vez que yo ejerzo la acción procesal, debo obtener sentencia favorable. Y no es así, porque la pretensión procesal es solamente una petición de un beneficio jurídico que el tribunal verá si me lo concede o no en vista del desarrollo de todo el proceso. ¿Queda más o menos claro?
Profesor, una pregunta. Espere un poquito, lo último. Ahí tienen una definición. Autoatribución de un derecho. ¿Ven? Autoatribución de un derecho. Ya, dígame. Profe, no me quedo muy... ¿Podría haber pretensión sin acción? Efectivamente, puede haber, y yo creo que usted lo leyó ahí. Lo ha leído, leyó efectivamente. Sí, me gusta mucho la jurisprudencia y paso leyendo jurisprudencia y efectivamente se han referido mucho a eso. Pero por supuesto, sí, ese es el próximo paso. Efectivamente, puede haber acción sin pretensión. Por ejemplo, todos aquellos casos en el cual se abre un proceso, pero que no se ejerce la petición. Es decir, la pretensión, no se ejerce la petición al tribunal. Por ejemplo, los procesos pueden iniciarse, siempre hablando de los procesos civiles, pueden iniciarse por medidas prejudiciales o por demanda. ¿Se acuerdan de eso? O no, bueno, todavía no lo han visto. Las medidas prejudiciales son aquellas medidas cuyo objetivo es, ya sea el asegurar el resultado de un futuro proceso, ya sea el asegurar algún medio probatorio, ya sea el preparar la entrada al proceso a través de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, que le llaman, para iniciar un juicio ejecutivo. Vamos a lo más sencillo, que es una medida prejudicial precautoria. Por ejemplo, tengo una persona que me debe mucha plata y yo sé que tiene una casa, pero que tiene muchos acreedores. Entonces, para evitar el riesgo de que yo haga el juicio y cuando yo le notifique la demanda, él venda el inmueble, el único inmueble que tiene, es que yo empiezo el juicio mediante una medida cautelar prejudicial. Es decir, yo le pido al juez, le cuento que me debe tanta plata, le digo que tiene muchos acreedores que lo pueden demandar en el futuro y que tiene solamente ese bien. Entonces el juez me va a decir, sí, ok, le voy a dar la medida cautelar de prohibición de celebrar acto y contrato y se inscribe en el conservador de bienes raíces y una vez que se inscribe, se cumple, yo voy a tener un plazo para presentar la demanda. ¿Cómo se inició el proceso en este caso? Con una medida prejudicial precautoria o cautelar y ahí yo ejercí la acción. Y la pretensión la ejerzo posteriormente en la demanda. ¿Ve? Esa es la situación. O una de las situaciones. ¿Sí? Creo que está en el apunte también. ¿Alguna otra duda? Llamado de deudas. ¿Perdón? Sería una... ¿Aquí? El llamado de conocer deuda. Sí, efectivamente. Sí. Efectivamente, la citación a confesar deuda o reconocer firma, efectivamente es una forma de ejercer la acción procesal sin ejercer la pretensión. Profesor. Gracias, profe. Profesor. Dígame. En la pretensión no me queda muy clara. Ya, por ejemplo, cuando yo presento la acción, obviamente ya, para hacer el proceso, para abrir la pretensión, para abrir el proceso, perdón, ya. ¿La pretensión es lo que yo quiero lograr a través del proceso? A ver, pongamos un ejemplo y después vamos a ver una demanda también incluso. Ya. A ver, ¿a usted le deben dinero o le han debido dinero alguna vez? Sí, profesor. Ya, ok. Y imagínese que le deben mucho dinero. ¿Qué es lo que le va a pedir al tribunal? Que me lo paguen, pobre. Claro. Bueno, le va a pedir dos cosas. Primero le va a pedir que se abra un proceso y después le va a pedir que le paguen ese dinero. ¿Sí? Ya. Si usted pide primero que se abra el proceso, al momento que se abre el proceso, ya le fue bien con su acción, porque le abrieron el proceso para que se investigue y se logre probar que le debían ese dinero. Ahora, la pretensión procesal, que es decir, que le reconozcan ese crédito sobre determinada persona, se va a reconocer recién cuando se termine el proceso, con la sentencia definitiva. Ah, ya. ¿Ve? Ya. Esto, ¿sabes? Para esto vamos a ir a otra lámina, no una lámina, sino que un documento que hice, que es este. Acción, pretensión y demanda. Miren, acción, pretensión y demanda. Ahí está la definición, el objetivo de la acción, la definición de la acción. Aquí está el objetivo de la pretensión, la definición de pretensión. Aquí está la definición de demanda. Y acá está cómo se inicia un proceso. Ya, vamos por partes. Esto ya lo dijimos. Lo que era la acción lo dijimos. Es un derecho
constitucional, una garantía constitucional, un derecho subjetivo a pedir la apertura de un proceso. Lo tenemos claro. La pretensión también la tenemos claro, que es el beneficio jurídico que le vamos a solicitar que sea reconocido en el proceso mediante la sentencia. Y la demanda, de la demanda no hemos hablado, pero vamos a hablar ahora. La demanda puede ser vista de varias perspectivas. Una de las perspectivas es como un acto jurídico procesal. Otra perspectiva es como un contenedor, como un envase, que la mayor de las veces va a contener tanto la acción procesal como la pretensión procesal. Y también la podemos ver desde un punto de vista material, que es un escrito judicial. Ahí hay una definición como acto jurídico procesal, inductivo de instancia, en virtud del cual el actor somete su pretensión al juez por la forma requerida de la ley, etcétera, etcétera. Ahí está la demanda. La demanda que ustedes conocen como ese escrito judicial donde están sus peticiones, dígame. La demanda sería, como usted está, sería como el envase de la causa de un caso. No, porque fíjese que en la demanda existen estos dos conceptos jurídicos, técnicos, que sería la acción y la pretensión la mayoría de las veces, cuando el juicio comienza por demanda. Y ya vamos a revisar, cuando hablemos de la demanda y sus requisitos, vamos a ver dónde está la acción y dónde está la pretensión. ¿Ya? Ahora hablemos del inicio de un proceso. Fíjense que hay un aforismo jurídico que yo lo menciono ahí, que es nemo iudex sine actore, ne procedere ex officio. Eso significa que no hay juicio sin actor, no hay proceso sin actor, y el juez no puede actuar de oficio. Y en ese sentido, la acción procesal le corresponde solamente a las partes. Y cada vez que el juez actúa de oficio abriendo un proceso, no está ejerciendo la acción procesal, sino que está ejerciendo sus facultades, más que nada, pero no la acción procesal. Ahora, en nuestro sistema actual existen dos situaciones, de manera general que he visto, en donde el juez puede iniciar de oficio una causa, es decir, no es necesaria la acción para que se inicie el proceso, que es en el caso de la justicia penal antigua, en donde el juez, el cual vea que se está cometiendo un delito en su territorio de competencia, puede abrir un proceso con una resolución denominada auto cabeza de proceso. Y en el caso también en caso de familia, en cuanto a la aplicación de medidas de protección, es posible que un juez de familia inicie un proceso proteccional de oficio. Esas son las dos situaciones. Ahí ustedes revisan dos situaciones más, que incluso los delitos BIF o en las infracciones BIF, o digamos faltas BIF, es necesaria a lo menos la denuncia de la víctima. Y en el caso de los procedimientos contravencionales cometidos por adolescentes, también es necesario la denuncia de la víctima. Y aquí viene lo importante, la vinculación entre acción, pretensión y demanda. Yo ya les dije que la primera vinculación que existe entre acción, pretensión y demanda es que la demanda muchas veces, la mayor de las veces, es el continente o el envase en donde están introducidas tanto la acción como la pretensión, que son los casos en que un juicio comienza por demanda. Ahí está la primera, lo que acabo de decir. Hay veces que la demanda solamente va a contener la pretensión, que es el caso en que se inicia mediante una medida prejudicial un proceso. También le dije que la acción se consuma y se extingue al momento de la apertura del proceso. Y hay ciertos casos especiales, como ya le he dicho, en donde un proceso puede iniciarse sin acción, y son los casos que ya les señalé. Ya, y que la acción es acogida y se acaba al momento de iniciarse el proceso. En cambio, la pretensión debe seguir todo el camino del proceso y va a ser resuelta en la sentencia definitiva. Y la pretensión, por último, la pretensión procesal puede ser ejercida en materia civil en la demanda, solo en la demanda, y en materia penal la pretensión se ejerce en la acusación, etc. Y ahora vamos a ir a una actividad, pero ya son las 20:15, así que vamos a concluir y de ahí vamos a ir a una actividad y yo les voy a preguntar algo, entonces tienen que estar bien atentos
atentos a esto que ya de que hemos conversado, ¿ok? Ya se fueron. Ok, profesor. No, si estamos aquí, profesor. Estamos profesor. Vamos a hacer un alto 10 minutos. Estamos, profesor. 10 minutos por reloj, así que voy a poner el cronómetro. En 10 minutos vamos a ver una cosa interesante, ¿ok? En 10 minutos más, entonces, profe. 10 minutos me conecto. Chao. Chao, profe. Chao. ¿Qué página quedó del apunte? ¿Cuál apunte? Del apunte que estábamos viendo. Es que tiene como 3 páginas ese apunte, así que era completo. Ah, ya, porque no encuentro la diferencia entre acción y reacción. Lo que pasa es que es un apunte chico de 3 páginas. 4 páginas que lo acabo de mandar al Classroom. Ah, ya, muchas gracias. Entonces, veamos esto, escuchemos más que nada este cuento. Bueno, aquí habría que hacer alguna introducción. Este es un cuento de un escritor del siglo XX que se llama Franz Kafka, que seguramente más de alguno ha leído algo de él, sobre todo su libro El Proceso, que generalmente a todos los estudiantes de primer año, los profesores hacen que los lean, ese libro. Y también, La Metamorfosis, la enseñanza media, etc. Lo importante es que este escritor es un escritor que es uno de los más grandes escritores del siglo XX, y lo que tienen que saber es que él era abogado, y la otra cosa que tienen que saber es que él no quería estudiar Derecho, que el papá lo obligó a estudiar Derecho. Entonces por eso todos sus escritos, en muchos de sus escritos, mejor dicho, de manera muy poética, de manera muy artística, como que trata mal a esta profesión o en cierta medida la ridiculiza, pero de manera muy artística. Ya, entonces escuchemos este cuento, que dura, ¿cuánto? 3 minutos. Hay un guardián ante la ley. A ese guardián llega un hombre del campo que pide ser admitido a la ley. El guardián le responde que ese día no puede permitirle la entrada. El hombre reflexiona y pregunta si luego podrá entrar. Es posible, dice el guardián, pero no ahora. Como la puerta de la ley sigue abierta y el guardián está a un lado, el hombre se agacha para espiar. El guardián se ríe y le dice: fíjate bien, soy muy fuerte y soy el más subalterno de los guardianes. Adentro no hay una sala que no esté custodiada por su guardián, cada uno más fuerte que el anterior. Ya el tercero tiene un aspecto que yo mismo no puedo soportar. El hombre no ha previsto estas trabas. Piensa que la ley debe ser accesible a todos los hombres, pero al fijarse en el guardián con su capa de piel, su gran nariz aguda y su larga y deshilachada bárbara de tártaro, resuelve que más vale esperar. El guardián le da un banco y lo deja sentarse junto a la puerta. Ahí pasa los días y los años. Intenta muchas veces ser admitido y fatiga al guardián con sus peticiones. El guardián entabla con él diálogos limitados y lo interroga acerca de su hogar y de otros asuntos, pero de una manera impersonal, como de señor importante, y siempre acaba repitiendo que no puede pasar todavía. El hombre, que se había equipado de muchas cosas para su viaje, va despojándose de todas ellas para sobornar al guardián. Este no las rehúsa, pero declara: acepto para que no te figures que has omitido algún empeño. En los muchos años, el hombre no deja de mirarlo. Se olvida de los otros y piensa que este es la única traba que lo separa de la ley. En los primeros años, maldice a gritos su perverso destino. Con la vejez, la maldición decae en quejumbre. El hombre se vuelve infantil y, como en su vigilia de años ha llegado a reconocer las pulgas en las capas de la piel, acaba por pedirles que lo socorran y que intercedan con el guardián. Al fin se le nublan los ojos y no sabe si estos los engañan o si se ha oscurecido el mundo. Apenas si percibe en la sombra una claridad que fluye inmortalmente de la puerta de la ley. Ya no le queda mucho que vivir. En su agonía, los recuerdos forman una sola pregunta que no ha propuesto aún al guardián. Como no puede incorporarse, tiene que llamarlo por señas. El guardián se agacha profundamente, pues la disparidad de las estaturas
ha aumentado muchísimo. ¿Qué pretendes ahora?, dice el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por la ley, dice el hombre. ¿Será posible que en los años que espero nadie haya querido entrar sino yo? El guardián entiende que el hombre se está acabando y tiene que gritarle para que le oiga. Nadie ha querido entrar por aquí porque a ti solo estaba destinada esta puerta. Ahora voy a cerrarla. Ante la ley. Franz Kafka. Ya. Me imagino que escucharon la mayor parte del cuento. Conversemos sobre este cuento. ¿A qué concepto, este cuento se refiere a qué concepto de los que hemos visto? A ver. Habla la acción, ¿no? Efectivamente, le apuntó a la primera. Efectivamente, se trata de la acción. Es la entrada al proceso, la apertura del proceso. Y también este cuento respalda este principio de que no hay juicio sin actor, no hay juicio sin parte que pida la apertura de un proceso, efectivamente. Y de manera bastante poética, el autor critica las trabas que hay para ingresar o el acceso que hay a la justicia, de manera poética y también de manera bastante dramática. Él siempre pudo haber entrado. Lo que pasa es que nunca ejerció el camino que debía haber ejercido. Les cuento un ejemplo anecdótico. Fíjense, y es casi el mismo caso que relata el cuento, pero en la vida real. Tengo un cliente que hizo una compra de algo que vale 5 millones de pesos, es decir, una compra, digamos, una compra importante, 5 millones de pesos. Resulta que, como era una compra que venía importada, se iban a demorar en entregarles la compra, pero obviamente los importadores querían el dinero inmediatamente. Entonces, mi cliente le entregó los 5 millones de pesos. Ok, le entregó los 5 millones de pesos. Y pasó el tiempo y no llegó la compra, empezó a reclamar y le reclamó al vendedor, al importador, y el importador le dijo, sabe que no hay stock, entonces le vamos a devolver el dinero dentro del plazo de 90 días. Ok, ya, pero los 90 días, porque igual eran 5 millones de pesos, incluso firmó un documento, y resulta que pasados los 90 días, que fue en marzo de este año, esta gente no le entregó el dinero. Lo mandaron a hablar con los abogados, primero con el gerente, etcétera, le hicieron promesas, y él, hasta que llegó al abogado, y el abogado le dijo, ¿sabes qué más? Demándanos. Demándanos, eso le dijo. Entonces, ¿qué hizo el cliente? El cliente fue primero a Línea Directa del Mercurio. Línea Directa, bueno, se comunicaron, no sé si habrán publicado el reclamo, etcétera. Después fue al CERNAC. En el CERNAC le dijeron, sabe, lo citamos, pero no hubo caso, así que bueno, no podemos hacer nada. Después creo que estaba en contacto con un canal de televisión y al final llegó a mí. Entonces, la pregunta que yo le hice, señor, ¿por qué no demandó en todos estos meses? Es que yo, etcétera. ¿Ven? La puerta de la justicia siempre está abierta para el que lo necesite, pero hay un solo camino y hay una sola puerta para cada persona. Y esa puerta la puede abrir solamente la persona, no puede abrir la otra persona. Si usted va a otro lugar, las puertas de la justicia no se van a abrir. Si va al CERNAC, las puertas de la justicia no se van a abrir, es una institución administrativa. Si usted va a la televisión, tampoco las puertas de la justicia se van a abrir. Si usted va a un diario, tampoco las puertas de la justicia se van a abrir. Lo que tiene que hacer usted es ir, presentar una demanda. Y fíjense lo poético del autor, porque hay que ser abogado, estudiar derecho para darse cuenta de que lo que está diciendo él es cierto. Solamente existe una puerta para cada persona, porque solamente el afectado puede demandar, por regla general. Y fíjense, después que pasan los plazos de prescripción de la acción, la puerta se cierra y no se puede volver a abrir. ¿Qué les parece? Miren qué poético, por un abogado.
Ese es, podemos decir que es el resumen del cuento. ¿Alguna consulta? ¿Quedaron impactados? Quedamos sin palabras, profesor. ¿No es cierto? Él era abogado, pues entonces lo pudo decir, y más aún era un poeta, un literato, entonces lo puedo expresar de forma más profunda que lo que yo les pueda decir a ustedes. Se dan cuenta que lo que yo les explico del cliente es bien burdo, en cambio lo que hace Franz Kafka es bastante sutil, pero a la vez de ser sutil es muy profundo y corresponde a la realidad. Si ustedes no ejercen la acción procesal, después ya no la van a poder ejercer y las puertas de la justicia, ahí sí que se van a cerrar. Bueno, esa era la actividad. Parece que quedaron un poco impactados, pero esa era la idea. Profesor, pero si bien es cierto, usted dice que las puertas de la justicia siempre están abiertas, siempre están abiertas. Pero muchas veces por malas asesorías o falta de información, o incluso miedo a presentar ciertos procesos o acciones, lo dicho, la gente no lo hace. Hay dejación, en familia, hay miedo a la burocracia, miedo a lo que le van a cobrar los abogados. Pero más que nada es una falta de información enorme muchas veces a ciertas personas que quieren presentar acciones y no saben cómo hacerlas. Es increíble lo que usted me está diciendo, que es una cosa que no se puede entender. Si uno, no sé, si un extraterrestre llegara a este planeta y dijera, pucha, la gente no tiene información, le diría, pero esta gente debe tener sus facultades mentales perturbadas porque ustedes tienen internet y en internet ustedes ponen algo y aparece y se despliega toda la información. Sí, pero a veces la información, o muchas veces nosotros tenemos, o sea, la fortuna de entender algunos significados, pero muchas veces hay cosas que uno lee en las páginas y todo, y que no tiene un vocabulario muy común para la demás gente, porque si tiene una persona que a lo mejor alcanzó el 8º básico y con suerte sabe leer, tampoco va a manejar cierto vocabulario un poco más amplio. Entonces ahí es donde está el tema. Pero es cosa de contactar a un abogado y conversar con él. Quizá hay una cierta reticencia a llegar a un abogado, pero es normal si, no sé, si es que alguien le duele un costado y el dolor es punzante y dura muchos días, uno va a ir al médico, me imagino. Si a uno no le pagan una cantidad importante de dinero, uno tiene que ir donde un abogado, tiene que ir donde el profesional. Ahora, yo tengo un Instagram y donde tengo láminas. Tengo un Instagram de abogado y un Instagram de profesor. Y ahí pongo láminas de manera bien sencilla que cualquier persona puede decir, realmente estos son mis derechos, etc. He tratado de cultivar la claridad para que la gente entienda. Y también en mi página de abogado también tengo algunas cositas donde la gente se puede informar. Y la gente se puede contactar. Bueno, yo creo que con esto terminamos lo que es la acción y la pretensión. Yo creo que vamos a ingresar ahora en lo que es la demanda. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta antes de ingresar a la demanda? ¿No? Ya. Yo por lo menos quedé súper clara, profe, gracias. ¿Cierto? Ya. Vamos a salir de aquí, eso sí. Ya. Y vamos acá. A ver. Eliminando. Ya. Okay. La demanda. Ahí pueden ver la demanda, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profesor, sí se ve. Sí, profesor. Ya, hablemos de profesor, una cosa, antes de que empiece, ¿usted va a subir este apunte, profesor? ¿El de la demanda? Sí. Ya está arriba. Está en el Classroom y en el CG1 está porque no... Y el apunte que envió.
Ah, el mismo, ya, es que no la encontré. Sí, es que el otro de como de 3 páginas, ese lo subió al Classroom recién. Sí, pero ok. Acción, pretensión y el otro. Este es el que está Muchas gracias. En mi página web y en el Classroom. Este es el que por el cual ustedes se tienen que guiar. Ya, entonces la demanda, a ver, hablemos de la demanda. ¿Qué es lo que es la demanda? La demanda es un acto jurídico procesal de la parte activa, cuyo objetivo es, por regla general, iniciar un proceso y siempre contener a la pretensión procesal. Abre la instancia, es un escrito judicial también, un escrito judicial que está regulado en la ley. Si ustedes revisan la ley, se van a dar cuenta que hay un artículo, que es el artículo 254, que está ahí, que señala los requisitos de una demanda. 254 del Código de Procedimiento Civil. Si ustedes revisan el Código de Procedimiento Civil, y sería bueno que lo abrieran de vez en cuando estudian o cuando 10 minutos antes de la clase, ustedes se van a dar cuenta que tiene 4 libros. El primer libro son las disposiciones comunes de todo procedimiento, y ese libro lo vamos a estudiar durante este semestre. El segundo libro, y ustedes también se van a dar cuenta que está organizado de manera de lo general a lo particular. Entonces, en el primer libro están las disposiciones comunes a todo procedimiento. Obviamente son disposiciones que se aplican a todos los procedimientos de manera supletoria y específicamente al procedimiento civil. El segundo libro es el juicio ordinario y empieza en el artículo 253. El segundo artículo del segundo libro sería el 254, que contiene los requisitos de una demanda. Y si ustedes vuelven al artículo 3, al libro primero del Código de Procedimiento Civil, el artículo 3, se va a indicar que los trámites del juicio ordinario, que están en el libro segundo, se aplican de manera supletoria, y ahí se aplican entonces de manera supletoria a todo otro juicio, sin importar la materia de que se trate. Por eso es tan importante el libro segundo, el Código de Procedimiento Civil. Ahora, revisé un poquito el 254 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 254 del Código de Procedimiento Civil tiene tres, la vamos a dejar ahí. Tiene el 254 tiene 5 numerales. Muchas veces cuando, por ejemplo, algún procurador o algún estudiante me pregunta si tengo algún modelo de demanda, y yo le digo, sí tengo un modelo, está en el 254 del Código de Procedimiento Civil, ahí están los requisitos para hacer una demanda, ahí la puede hacer, sí, es bastante sencillo. Entonces, no sé por qué se van como molestos, porque quieren que yo le haga el trabajo, o no entienden de que la profesión de abogado no es llenar formularios. Uno no puede llenar formularios porque cada demanda y cada juicio es como ir a comprar zapatos. Uno no se puede poner zapatos de otra persona, o uno no puede comprar zapatos por internet, sino que tiene que probárselos. Y en ese sentido, a ver, me mandaron un link. A ver, ¿de qué se trata esto? Sí, el Código de Procedimiento Civil, ya, sí. Bueno, ok. Bueno, y en ese sentido, cada demanda es para cada caso. Claro, habrán algunos casos que sean similares a otros, pero ustedes, conociendo el artículo 254, pueden redactar cualquier demanda. Por ejemplo, o sea, vamos a señalar, mejor dicho, los requisitos de una demanda. Y aquí abran su mente y solamente escuchen esto, que es muy sencillo. El primer requisito de una demanda es individualizar o identificar el tribunal al cual va dirigido. Miren qué sencillo, es como escribir una carta. Si se lo mando a alguna persona, tengo que señalar a qué persona se lo mando. Bastará con el encabezado SJL, es decir, señor juez de letras, si es un juzgado civil, señor juez de letras en lo civil, si es un juzgado de familia, señor juez de familia, si es un juzgado de policía local, señor juez de policía local, si es un juzgado de garantía, señor juez de garantía, SJG. Si es un tribunal oral o penal, tribunal oral o penal de tal lugar, etcétera, tal numeración, etcétera.
Primero, entonces, está la individualización del tribunal ante el cual se entabla. Miren qué sencillo. Segundo requisito, la individualización del demandante. Miren, cuando yo escribo una carta, tengo que poner también que yo la estoy escribiendo, a pesar que la individualización va, a veces la carta va atrás, pero, o sea, va al final, pero aquí hay que ponerla al principio, hay que señalar quién está presentando la demanda. Y en ese sentido, como tengo que individualizarlo, como se individualiza a todas las personas, con los 2 nombres, los 2 apellidos. El código exige también la actividad, profesión u oficio, y también exige el domicilio. Esto por razones históricas, porque antes las personas se conocían a veces mucho más por el oficio que por el nombre o por el apellido. Actualmente uno se individualiza con el apellido, con el RUT. Ahora, si yo les quiero contar algo, el código, el proyecto de Código Procesal Civil también agrega el RUT de la persona. Miren, actualmente no. El nombre, los 2 nombres, los 2 apellidos, la actividad, oficio, profesión y el domicilio. Miren qué sencillo. Ahora, generalmente las partes no comparecen solas al tribunal, por lo tanto también hay que señalar la misma individualización respecto a quien la representa en el juicio, que es generalmente un abogado. Lo mismo, la profesión del abogado, etc. Número 3, la individualización del demandado, de la misma forma. Nombres, apellidos, profesión, oficio, actividad, domicilio. Y si la persona no tiene capacidad de ejercicio, tienen que señalar también quién lo representa con los mismos datos. Miren qué sencillo. Y el número 4. El número 4 va a corresponder a los fundamentos de hecho y de derecho que ustedes presenten a discusión. En cuanto a los hechos, tienen que decir todo lo que pasó, es decir, contar la historia. Y en cuanto al derecho, ustedes deben proponerle al juez la aplicación del derecho para, obviamente, la solución favorable de su conflicto. Y en último término, número 5, las peticiones concretas. Es decir, bueno, después de todo esto que yo le conté a su señoría y de que se aplica este derecho, bueno, debe concederme, por ejemplo, el divorcio, o debe concederme en propiedad este inmueble, o debe tener por ser reconocido como hijo de tal persona, etc. ¿Ven qué sencillo? Así se hace una demanda. Muy sencillo. Ahora, hay unos requisitos generales, aparte del 254. El primero es la suma, que está en el artículo 30 del Código de Procedimiento Civil. La suma es un resumen de la petición que ustedes van a formular y es un requisito genérico para cualquier escrito. Ustedes, no sé, pues algunos deben trabajar y a lo mejor ya lo han visto y saben lo que es la suma. Por ejemplo, si van a presentar una demanda, en la suma le ponen interpone demanda en juicio ordinario, etc. ¿Qué más? Bueno, las copias está derogado. Aquí pongo que está derogado porque actualmente con la tramitación electrónica nos exigen copias porque actualmente, como está todo digitalizado, uno puede obtener copias de la página del Poder Judicial. Bueno, también debe designarse un abogado patrocinante y un mandatario judicial o procurador judicial, según la ley 18.120, y eso lo vamos a ver en el momento que corresponda y según la materia que tenemos que ver, que es la representación en juicio, pero le adelanto que por regla general, la ley, que es la ley 18.120 de comparecencia en juicio, exige que las partes no pueden, o sea, deben ir representadas por un mandatario judicial y patrocinadas por abogado habilitado. Vamos a ver que el patrocinio y el mandato judicial son 2 cosas totalmente diferentes. Es decir, las personas no pueden ir solas al tribunal, salvo excepciones que también vamos a revisar. Y debe ir firmada, obviamente, para constituir el patrocinio y a veces el mandato. Requisitos especiales están en el 254, que ya los revisamos. Yo creo que ahora nos correspondería ver bueno, el análisis de cada uno de los requisitos, lo pueden ver en su casa, lo pueden revisar, y de hecho yo ya se los he señalado, pero podemos ver una demanda, ¿les parece? Bueno, seguramente algunos ya han visto muchas demandas y están aburridos de eso. Sí, pero sería bueno igual, profesor, para ver la suma. Vamos a ver, voy a buscar una demanda. Ya, entonces aquí estamos viendo la suma.
de una demanda, donde se está pidiendo, como ya les dije, la prescripción adquisitiva de una nave. Y como les dije también, la presuma ya ha caído un tanto en desuso, pero uno la sigue utilizando. ¿Alguna duda? Bueno, miren, aquí hay unas peticiones interesantes. Aquí está la suma, y aquí está la primera petición que se declara la prescripción adquisitiva, demanda que se declara la prescripción adquisitiva. En el primer, otro sí acompaña documentos con citación, son documentos que fundan esta demanda. Sin embargo, si ustedes revisan, el 253 está derogado y en el 253 aparecía la posibilidad que una compañera tuviera que acompañar documentos fundantes a una demanda, pero ya no es necesario. Si uno quiere, acompañar los documentos, pero siempre por un asunto de orden es importante acompañar documentos. Ahora, para que sepan algo, el proyecto de Código Procesal Civil establece que todos los documentos deben ser acompañados en la demanda y no se pueden acompañar en otra oportunidad por parte del demandante, salvo que sean documentos que no se tenían acceso en el momento. Eso es para ordenar un poquito el debate. Y en el segundo otro sí ustedes pueden ver patrocinio y poder. Ahí se cumple con la ley de comparecencia en juicio, que es la 18.120. Una cosa importante cuando ustedes redacten una demanda. Recuerden que si ustedes actúan con un poder, es decir, con un mandato judicial por escritura pública, ya tienen mandato por parte de su representado, ustedes las pueden redactar en primera persona, es decir, como ustedes la presentan. Pero si no tienen mandato y el mandato va al final, como en este caso, ustedes deben redactarla en primera persona, pero hablando realmente, el que está hablando o escribiendo es el cliente. Y cuando solamente tienen poder, claro, es en la persona de ustedes, más bien en tercera persona, es decir, hablando de las cosas del cliente. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profesor. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el que está, como me da poder al final, el que está compareciendo es el representante de la empresa. ¿Ven? Él está compareciendo, él está hablando, que interpone la demanda. Los requisitos de la demanda. El primer requisito. Ahí está, 254 número 1, ahí está. ¿Ven? Clarísimo. Segundo requisito. Ahí está. Clarísimo. No hay dónde perderse. Comparece la empresa constructora, pero representada por esta persona, porque todos sabemos que las personas jurídicas en la vida real no existen, por lo tanto tienen que comparecer las personas naturales que las representan. ¿Se dan cuenta? Bueno, también hay que agregar, si ustedes ven aquí, el giro, la actividad, porque la empresa tiene... Profesor. Aquí no le puse porque esto es un borrador, ¿no? Aquí no le puse aquí falta la actividad o profesión de la persona, ¿sí? Dígame. Profesor, disculpe, una consulta. ¿Sí? Respecto de la presentación de la prueba de la demanda, entiendo yo que, por ejemplo, en la acción de tutela, yo tengo que presentar solamente las pruebas de que son presuntorias con respecto a lo que respecta a la vulneración de los derechos fundamentales, claro. O usualmente yo tengo que incorporar toda la prueba. Mire, hay solamente determinados documentos que tienen que ser fundantes de la demanda, y sin esos documentos no se procede a decidir acerca de la acción procesal, que son los casos en familia de divorcio, donde hay que acompañar los documentos que encuentra el cese de la convivencia, y en materia de familia, de alimentos y relación directa y regular, que hay que acompañar la mediación. Y en el juicio monitorio laboral hay que acompañar el reclamo ante la inspección del trabajo. Pero por regla general, y estamos hablando en materia civil, no hay que acompañar documentos fundantes, no es necesario. Profesor, ¿y en el juicio ejecutivo? En el juicio ejecutivo sí. En el juicio ejecutivo es esencial acompañar el título, que es un instrumento fundante. Si no acompañan el título, no van a proveer su demanda. Ya, bueno, ya vimos primer requisito, número 1, segundo requisito, 2, tercer requisito. Acá. ¿Qué les parece? Tercer requisito. La individualización del demandado con todo lo que ya les he dicho. Nombres, apellidos, actividad, domicilio.
En este caso es una empresa representada por una persona natural. Tercer requisito. Cuarto requisito, los hechos. Aquí contamos la historia, los hechos respecto a los cuales es necesario pronunciarse. Recuerden que los hechos solamente son introducidos al proceso mediante la prueba. Es decir, todo lo que yo digo no existe mientras yo no lo pruebo en el proceso. Y ya venimos, bueno, en esta demanda, el derecho... Profesor. Espera un poquito. El derecho, como ustedes lo pueden ver, no está específicamente, no hay un título específico, sino que está señalado en varios párrafos. ¿Ven? Por ejemplo, ese párrafo, la naturaleza jurídica del bien, porque eso es lo que primero que hay que indicar, de qué bien se trata para ver qué tiempo de prescripción corresponde. En el número 3, el párrafo número 3, la regla del artículo 836, en cuanto también a la prescripción comercial. En el número 4, la naturaleza jurídica, la matrícula, la inscripción, para eso hay que estudiar harto. ¿Eh? Para hacer una demanda compleja hay que estudiar harto. Aquí tenemos fallos, jurisprudencia. Esto es una buena demanda. ¿No? La posesión, miren, bueno, esta no está, este es un borrador, no está terminada. Pero la otra, la que está terminada, está en la página del Poder Judicial. Ya, dígame. Dígame. Sí, profesor. Bueno, a medida que he ido enseñando la demanda, me fue respondiendo. Era preguntarle si esto tenía que ser algo conciso en lo que se refiere a los hechos, o uno puede explayarse y explicar todos los hechos independientemente de la cantidad de páginas que uno escriba. Mire, este es un borrador y aquí no está el... Pero bueno, aquí por ejemplo, por tanto, aquí está la petición concreta, el número 5. ¿Ven? Ahí está la petición. Pero este es un borrador, ¿no? Ya, mire, ya, respondiendo a su pregunta, le puedo contar una anécdota. Tengo un amigo, bueno, sí, amigo, que un día salimos con más compañeros de universidad, después de harto año egresado, muchos años, y una de las cosas que empezamos a decir, él trabajó en un estudio muy importante, no voy a decir el nombre, pero muy importante, y él dijo, mira, él era ayudante de civil, de derecho civil, y él me dijo que hoy hice una tremenda demanda civil, hice un tratado de derecho civil respecto a esto, 100 páginas. 100 páginas de una demanda, 100 páginas. Mucho trabajo. Y después, bueno, tramitándose el juicio, etcétera, etcétera, se dieron cuenta, o se dio cuenta, o le dijeron por ahí que la demanda ni siquiera la habían leído. ¿Qué les parece? Completa, por lo menos. Claro, se lee el por tanto. Efectivamente. De hecho, a veces en materia civil, algunos jueces proveen la demanda con la suma. Con esto proveen la demanda, con la suma. Es larga esta demanda, pero no está completa. La proveen con la suma. Ahí vamos a ir viendo, bueno, el próximo semestre, el próximo año, vamos a ver el procedimiento civil y ahí se van a dar cuenta de cómo se tiene que hacer un escrito y una demanda en este caso, y también se van a dar cuenta de otra cosa más, que es que las demandas tienen que ser concisas. Les voy a mandar un documento sobre cómo debe hacerse una demanda. La demanda, desde el punto de vista de la redacción, tiene que contar principalmente con dos elementos. Lo primero, que tiene que ser clara. Eso es lo primero. La claridad. La claridad es esencial. Y lo segundo, tiene que ser concisa. ¿Por qué? Porque los jueces tienen poco tiempo para leer las demandas. O los funcionarios tienen muy poco tiempo. Y bueno, si quieren ponerle otra cosa más, tiene que ser amena. No puede ser una lata. ¿No? Bueno, eso respecto a los requisitos de una demanda. Yo creo Profesor. ¿Sí? Disculpe, tengo una duda netamente como de proceso. Al momento de uno presentar y describir los hechos, las pruebas, ¿en qué momento se envían a tribunales? ¿Antes de la demanda o van en conjunto en la demanda? Ahí, ahí me pierdo. Eso es interesante. En el término probatorio. Eso es interesante, pero no tiene
no corresponde a la materia de este curso, pero yo le puedo decir que cuando veamos el próximo año la teoría de la prueba, vamos a hablar de la oportunidad, y vamos a ver que existen diferentes medios de prueba que tienen diferente oportunidad, pero sí existe una oportunidad general, como dijo la compañera de ustedes, que es el término probatorio. Pero, por ejemplo, los documentos, ustedes lo pueden acompañar en cualquier momento del juicio, hasta antes que venza el probatorio. Pero en cualquier momento lo pueden acompañar en la demanda, lo pueden acompañar en escritos, réplicas, dúplicas, donde ustedes quieran. Para los documentos son bastante sencillos de acompañar en cualquier momento. La citación a confesar desde que esté contestada la demanda, es decir, antes del término probatorio. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando y en materia, como ya les dije, del próximo año. Ahora, claro, esa es la acción. Ya hemos visto la acción. Bueno, a toda acción procede una reacción, ¿no es cierto? A toda acción, entonces, procede una reacción. A ver, hablemos de la importancia de la demanda. Eso también es sumamente importante. ¿Leyeron lo de la importancia de la demanda? ¿Lo vieron? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Qué les parece esto de la importancia de la demanda? Que como es el inicio de la acción del proceso, obviamente es lo más importante dentro del mismo proceso de la... Claro. De hecho, ahí nosotros podemos decir varias cosas de la demanda en cuanto como se inicia el proceso, va a predisponer todo el transcurso del proceso. Es decir, una mala demanda es buena para el demandado, porque le va a permitir defenderse de mejor manera. Una buena demanda es pésima para el demandado, porque no tiene cómo defenderse, no tiene cómo atacar la demanda. Es complejo. Entonces, una buena demanda va a ser generalmente un buen inicio de proceso para el demandante. Por eso es muy importante, como escrito, la demanda. La demanda, de hecho, es el escrito más importante de cualquier proceso civil. La demanda va a predisponer todo lo demás. Teniendo una demanda buena, todo lo demás va a ser más sencillo de realizar. Una demanda mala va a ser muy complejo de llevar a cabo el proceso. De hecho, con una demanda buena, con una demanda bien redactada, clara, concisa, es muy fácil para que otro abogado siga adelante con el proceso, o otro abogado lo reemplaza a uno en alguna audiencia porque le va a estar a leer la demanda para estar claro respecto a lo que hay que hacer en el juicio. Actualmente, modernamente, uno no puede llevar completamente sus juicios, uno no puede estar en todas las audiencias, uno a veces no puede hacer todas las presentaciones por uno. Ese más bien corresponde a un trabajo casi artesanal. Uno actualmente delega mucho en otros o abogados o en procuradores, etc. Y para eso hay que partir con una buena demanda. Entonces, muy importante la demanda. La facultad de demandar. Bueno, demandar es una facultad. No obstante, hay los textos que tratan sobre la obligación para demandar, pero realmente no existe una obligación propiamente tal para demandar. Demandar a veces se convierte en una carga, es decir, si no demando, puede ser que mis derechos caduquen, o mis derechos prescriban, o mis derechos los pierda. En general, los pierda. Las pretensiones múltiples también. A ver, las pretensiones múltiples. ¿Alguien leyó esto de las pretensiones múltiples? Le explico muy sencillamente. Dentro del requisito de la demanda está la pretensión, es decir, la petición concreta. Si la petición es contradictoria, ustedes pueden hacer más de una petición en una demanda, pero si las peticiones son contradictorias, se entienden que no existe pretensión y por lo tanto la demanda adolece de un vicio, un defecto, y el juez puede ser que no se pronuncie respecto de ella. Pero ustedes pueden presentar peticiones o pretensiones que sean contradictorias, siempre y cuando ustedes las presenten una en lo principal y la otra en subsidio. ¿Ok? Las pretensiones que son entonces
incompatibles. Si las pretensiones son compatibles, las pueden presentar conjuntamente. Para ello ustedes pueden leer el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, pero en 3 párrafos, en 2 párrafos explico súper bien esto, o sea, de manera bastante sencilla. Ya, también, bueno, las acciones múltiples, la reacción. Antes de la reacción, les voy a señalar algunos casos que se plantean en algunos textos como una obligación a demandar y para mí, más que nada, genera una carga para demandar. Por ejemplo, en el caso que se inicie una demanda, un proceso, digamos, un proceso que se inicie por una medida prejudicial precautoria, si yo consigo la medida prejudicial precautoria y, por ejemplo, la prohibición de celebrar actos y contratos respecto de un inmueble, bueno, en ese caso yo tengo la carga procesal de demandar dentro de un plazo máximo de 30 días. Si no demando dentro del plazo máximo de 30 días, yo pierdo la medida prejudicial precautoria y se me va a presumir que el procedimiento es doloso. Pero si ustedes se dan cuenta, no es una obligación propiamente tal, es una carga, porque si no cumplo con esa carga, queda sin efecto la precautoria, prejudicial. ¿Ven? Pero tradicionalmente se ha tratado como obligaciones para demandar. También está la acción de jactancia. ¿Alguien sabe lo que es la acción de jactancia? ¿Saben lo que es jactancia? Yo no sé, profe. ¿Ah? Yo no sé. Yo no sé. Ya. Lo desconozco, profesor. No, profesor. ¿Se acuerdan que había un meme que circulaba de un ex alcalde de la Florida que decía, esto vale plata? O que había una grabación donde él decía, esto vale plata. ¿Se acuerdan? No, profesor, yo por lo menos no me acuerdo. Yo tengo una noción muy vaga de lo que es la jactancia, pero no estoy segura. Así que no me voy a carrilear. La jactancia vale plata. La acción de jactancia es una de las formas que se utilizan para eliminar los antecedentes comerciales de una persona. La jactancia, bueno, jactarse es señalarle a quien quiera escuchar que tiene un derecho sobre otra persona o que tiene algo valioso, etc. Eso es jactarse. En el sentido jurídico, jactarse es indicar a la sociedad que uno tiene derechos sobre, o un derecho subjetivo respecto a una determinada persona, una obligación, un crédito. Por ejemplo, si alguien publica en un periódico, tal persona me debe tanta plata, o si alguien me introduce al boletín comercial a cualquiera de ustedes, porque ustedes firmaron un cheque, un pagaré en algún momento que no pagaron, realmente que no cancelaron, el documento se cancela con el pago, ustedes lo pueden demandarlo de jactancia. Lo demandan para que el juez le fije un plazo a esa persona para que los demande. Y si no los demanda, ustedes con esa sentencia pueden ir al boletín comercial, a DICOM, y pedir que lo eliminen. ¿Qué les parece? Eso se llama jactancia. Entonces uno notifica esa demanda a la persona para que lo obligue a demandar dentro de un determinado plazo, so pena de que si no lo demanda dentro de un determinado plazo, ya no va a poder demandarlo y se extingue el derecho. ¿Qué les parece? Profesor, una pregunta. ¿Esa acción de jactancia está señalada en qué código? En el Código de Procedimiento Civil. Ya. De hecho, ustedes si quieren pueden revisar mi apunte de Derecho Procesal 3 en mi página y ahí hablo de la obligación para demandar. Que no es obligación, que es más que nada una carga. Bueno, pero... Profesor, ¿en qué artículo está? Profesor, para revisarlo porque a mí no me quedó muy claro. A ver, ¿pero qué no le queda claro? A ver. No entendí nada de lo que dijo de la jactancia, por eso quiero revisarlo en el código. No, pero a ver, pero si las clases están para eso. Mire, a ver. Imaginémonos que usted le debe dinero a alguien, le debe dinero a una empresa retail, ¿ya? No sé, a almacenes por ahí, podría ser. Si usted le debe dinero, usted tiene una tarjeta de crédito de esos almacenes. Y usted firma cuando
Cuando usted saca la tarjeta, usted firma un mandato para llenar un pagaré. Entonces usted queda debiendo, por ejemplo, 1 millón de pesos. Entonces la empresa Almacenes por ahí, con ese mandato que usted firmó, llena un pagaré por el 1 millón de pesos, y realmente por 1 millón de pesos no vale la pena hacerle un juicio. Entonces lo que hace para que usted se acerque a pagar, va con ese pagaré, que ya está protestado, usted no lo pagó, y lo introduce a DICOM o al boletín comercial. Y usted aparece debiendo. ¿Qué le parece? Y toda la gente sabe, cuando le piden el boletín comercial o cuando usted no sé, para cualquier deuda, usted le pide el boletín comercial y va a aparecer un protesto. Y el protesto va a ser que le debe tanta plata a Almacenes por ahí. ¿Hasta el momento vamos bien? Sí, profesor, estoy escuchando. Ok, y usted ve el boletín comercial y dice, ellos dicen que yo le debo. Pucha, yo quiero eliminarme de ahí. Entonces ¿saben? Yo quiero pagar, pero quiero pagar lo justo, a lo mejor ya demándeme, ¿por qué aparezco que debo si ni siquiera me han demandado? Entonces usted me contrata, yo le cobro, hago la demanda y lo notifico a Almacenes por ahí. Y Almacenes por ahí, y el juez le va a fijar un plazo para demandar, que van a ser 30 días. Pasa los 30 días y Almacenes por ahí no la demanda. Entonces con eso el juez va a resolver que los derechos de Almacenes por ahí han caducado, porque no la demandó, porque no lo quiere demandar Almacenes por ahí, porque le va a salir más caro demandar. Entonces con esa sentencia usted elimina su deuda, porque le fijó un plazo a Almacenes por ahí para demandar, pero no lo hizo. Pero Almacenes por ahí no está obligado a demandarla a usted, porque es una carga procesal, no una obligación. Pero si no demanda, pierde el derecho. Eso es. ¿Ahora sí? Ahora sí, profesor, me quedo más claro con el ejemplo. Profe, sí. Buenas. Profe, disculpe, pero si en ese periodo, por ejemplo, Almacenes por ahí, contesta la demanda interpuesta por jactancia y la demanda y responde con una demanda. O sea, demanda, perdón, con un pagaré. Ya demanda el pagaré que estaba pendiente, por ejemplo, en este caso, no sé, por 200 lucas, las cobra. Claro, 400. ¿Ya? Pero en ese caso yo igual tengo derecho a poner excepciones a la demanda de ellos. Por supuesto, usted puede poner excepciones de prescripción, puede empezar a pagar si son 400.000 pesos, el juicio se va a demorar 1 año, entonces usted toca, mes por medio, deposita 100.000 pesos. Y ya a los 4 meses o los 8 meses ya tiene la deuda pagada, pide liquidación y le van a fijar un honorario de abogado y a lo mejor le van a salir 100.000 pesos más y listo, y se acabó. Pero no los van a demandar por 400.000 pesos, nadie los va a demandar. Sale muy caro. Genial, profesor. Lo que hacen las tiendas o las de retail y todo son ingresar demandas masivas, en verdad, sí, como para asustar a la gente. No es tanto para asustar, lo que pasa es que ellos tienen un beneficio tributario si es que hacen todas las gestiones tendientes al cobro. Y en ese caso, ellos, ese dinero va a gastos y lo pueden rebajar de impuestos. Entonces, con un certificado de un abogado que declare la incobrabilidad del crédito, los rebajan de impuestos, así que conviene demandar. O sea, conviene hacer solamente la demanda ejecutiva y llegar hasta el embargo, se supone, que hasta ahí se llega. Es que ni siquiera llegan a... Claro, ni siquiera llegan al embargo, profesor, porque las presentan y después a los 3 días quedan archivadas y quedan por no presentar y muere la... Por eso basta, si a veces son deudas de 200.000 pesos. Claro, y de 100.000 pesos, hay algunas demandas hasta por 70.000 pesos. Sí, ahí una de sus compañeras les dio el artículo que es el 269. Pero si ustedes quieren hacer un poquito más de esta obligación para demandar, está en el apunte procesal 3, que está en mi página. Pero no se compliquen. ¿Saben? Yo creo que vamos a quedar hasta aquí y la próxima clase vamos a entrar a ver la reacción y vamos a entrar a ver las disposiciones comunes a todo procedimiento. ¿Ok? Muchas gracias, profesor. Ya, profesor. Sí, profesor. Gracias, profesor, que esté Muchas bien. gracias. Entonces, que esté bien. Y lo que les quiero decir también, que les voy a mandar material. Profe. Voy a mandar material al Classroom, ¿ya? Ok. Vale. Bien. Hasta luego.